tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Programa que transmitimos todos los martes desde esta prestigiosa emisora, Radio Restauración, en los 107.9 FM, desde Managua, Nicaragua, para todo el mundo. Muy bien, en esta tarde o en esta ocasión vamos a iniciar una serie que tiene que ver con la familia cristiana. La serie que hoy iniciamos la he titulado La familia cristiana. A propósito de nuestro próximo congreso, durante estos programas estaremos compartiendo algunos temas relacionados a la familia, porque por mucho que hayamos hablado, predicado, enseñado o escuchado acerca de este tema, todavía no lo hemos dicho, no hemos agotado todo lo que tenemos que hablar con respecto a la familia. Hoy quisiera hablar acerca de desafíos que enfrentar y deberes que cumplir. Y uno de nuestros grandes desafíos en la familia que tenemos que saber enfrentar es el tema de la violencia intrafamiliar. Quisiera que en esta ocasión pudiéramos abordar un poco el tema de la violencia intrafamiliar. Y lo decimos porque es algo que no escapa a la realidad de nuestras congregaciones. Habíamos creído que la violencia solamente estaba en las calles o en los hogares de las personas inconversas, pero la realidad y las estadísticas no engañan. Lamentablemente también ha trastocado los hogares cristianos, ya sea que uno de los cónyuges no es creyente e inclusive cuando los dos son creyentes. Aún así, ¿por qué ha trastocado también los hogares cristianos? Porque muchas veces hemos callado, la iglesia por muchos años ha callado con respecto a este tema. Y hoy quisiera que en el capítulo 55 del libro de los Salmos, hay un pasaje en el versículo 12 al versículo 14 que ilustra muy bien lo que es la violencia intrafamiliar. Nos habla aquí de una persona que ha o está sufriendo violencia. En ese texto dice el Salmo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Me llama la atención el versículo 13 y dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Uno de nuestros grandes desafíos entonces a los que nosotros nos vamos a tener que enfrentar es que debemos de tratar el tema de la violencia intrafamiliar. Todos estamos seguros de que la violencia en la familia existe. El problema es que muchos no lo aceptan o no lo han podido identificar o no lo han reconocido y callan, más cuando la iglesia calla con respecto a este tema. Y les decía, a veces o por mucho tiempo habíamos creído que la violencia intrafamiliar solamente estaba en los hogares de los inconversos, pero la realidad es que también está
en muchos hogares cristianos. El problema es, como les decía, es que algunos no la han considerado así, porque no han aprendido a identificarla. Alguien me decía, por la gracia de Dios, mi esposo nunca me ha puesto la mano encima. Así que mi pregunta, ¿y cómo reacciona cuando está molesto? Bueno, levanta la voz, él grita mucho, a veces golpea en la pared o quiebra objetos. Pero a mí, gracias a Dios, nunca me ha puesto la mano encima. Aquí hay que redefinir los conceptos. Esta persona cree que la violencia intrafamiliar es solamente cuando hay agresión física, pero también hay violencia psicológica, violencia verbal, y uno tiene que aprender a identificarla para poder confrontarla bíblica y sabiamente. Porque si estamos conscientes que también está en los hogares cristianos, tenemos que aprender a identificarla y saberla confrontar, repito, bíblica y sabiamente, porque no podemos dejarla pasar. No podemos hacernos los de la vista gorda o los disimulados. Tenemos que enfrentar esto con sabiduría, pues la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el decir que una persona, como dijo esta hermana, mi esposo nunca me ha puesto la mano encima, así que yo no he sufrido violencia, pero cuando pregunto, ¿y cómo reacciona cuando está molesto? Bueno, levanta la voz, golpea en la pared, tira objetos, quiebra cosas. Esa es violencia. O a veces la ofende. A veces le dice cosas muy ofensivas. La violencia se manifiesta de varias formas. Con groserías, con gritos, con insultos, con burlas, ofensas, amenazas, intimidación, golpes. Y quiero decirle que nadie tiene el derecho de agredir a nadie. Ni bíblicamente ni legalmente nadie tiene el derecho. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Recuerdo una hermana que decía, yo no practico la violencia. Es cierto que yo lo golpeo a él, pero él es varón y mis golpes a él no le duele. Yo no considero que eso sea una violencia. Eso me decía, y si me lo hubiesen contado yo no lo habría creído, pero es algo de primera mano, en un momento de consejería. Pero en este caso la violenta era la esposa, porque no tiene rostro. La violencia no es solo de parte del varón o solo de parte de la mujer. Viene de ambos lados y a veces hasta de los hijos. Entonces esta persona me decía, yo no considero que esto sea una violencia intrafamiliar. Y me dice, ¿sabe por qué? Porque yo soy mujer y mis golpes a él no le duelen. Yo nunca le he hecho mayor cosa. Es cierto, le tiro unos manotazos, le pego en la cara, pero él es hombre. Mis golpes son de mujer. Queridos, qué conceptos más errados. Y una mala definición siempre lleva a una mala acción. Y como los conceptos están errados, seguía actuando de esa manera. Por eso había que redefinir los conceptos y enseñarle que bíblicamente esa es una violencia. Y nadie le ha dado el derecho de violentar a otro ser humano. Así que, ¿cuál debe de ser la obligación, en este caso, de la iglesia? Ya que estamos hablando de la familia cristiana. Y cuando hablo de la familia cristiana es, repito, porque como pastor hemos tenido la experiencia y aún dentro del ministerio de matrimonios hemos tenido la experiencia de escuchar en los matrimonios esta problemática
en matrimonios cristianos. Y alguien me decía, escuche esto, alguien me decía, mi esposo cuando vamos a la iglesia me ofende, me maltrata. Cuando ya estamos en la iglesia, él me quiere abrazar delante de los hermanos a la hora de la oración. Entonces yo le aparto el brazo de mi hombro porque me molesta, porque me ha ofendido. Desde que salimos de la casa, allá discutimos, vamos a la iglesia y ya estando en la iglesia, quiere echarme el brazo en el hombro y yo se lo aparto. Los hermanos solo miran el rechazo que le hago. Entonces dicen, qué terrible esa hermana. Qué esposa más problemática. Mira al pobre hermanito. Él la quiere abrazar y ella no se deja. Y la hermana me decía, mas ellos no saben las ofensas que él me dijo en la casa. Ellos no saben las groserías que él me dijo antes de salir de la casa que veníamos para el culto. Y ahora estando en la iglesia me quiere poner su brazo en mi hombro. Yo vengo ofendida, vengo lastimada. Pero los hermanos, como no saben, solo miran el rechazo que yo hago. Entonces dicen, qué hermana más complicada, qué sufrido que es este pobre hermano. Mira a la hermana, no se deja ni abrazar. Entonces me dice, ¿cómo quiere usted que reaccione yo? Ahí es donde entra el tema de la consejería. ¿Por qué? Mi pregunta fue, ¿y sus líderes qué le han dicho? Bueno, solo fueron a la casa una vez, oraron y nunca más se volvió a tocar el tema. Y yo sigo sufriendo ese maltrato. Ese es el problema de la iglesia evangélica, de muchas iglesias, que todo lo queremos es por la espiritualización de los problemas. Creemos que con la oración, aquel hombre violento que no ha sabido manejar su carácter, aquel hombre agresivo, que aún estando en la iglesia sigue con esos comportamientos inapropiados, creemos que con una simple oración se va a resolver. Por eso mi pregunta a esta hermana fue, ¿y qué le han dicho sus líderes? Bueno, los líderes solo llegaron. El pastor llegó con otro líder a la casa, oraron, ungieron el hogar y hasta ahí nomás. Por eso nosotros les invitamos a nuestros congresos de matrimonios, a nuestras consejerías, a nuestras charlas. Por eso el ministerio de matrimonios que estamos desarrollando, lo hacemos para darle luz, para darle orientación bíblica, sabia. Y porque nadie que conoce la verdad debe de seguir atado. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos que aprender a identificar la violencia y saber tratarla bíblica y sabiamente. Así que, ¿cuál es el deber de cada líder? La obligación. Todo líder debe de enseñar con respecto a este tema. Todo líder debe de enseñar estos temas. Educar a la iglesia, porque son realidades que están allí. Todo líder debe de confrontar y disciplinar la violencia cuando es uno de los miembros de nuestra congregación que la está practicando. Los líderes debemos de aprender a confrontarla sabiamente, disciplinar a la persona que le está practicando, porque hay mecanismos, hay instituciones que existen para ayudar en esta área. Por eso que Dios y la Biblia, Dios en su palabra declara que todo tipo de abuso es pecado. Todo tipo de violencia es pecado. Dios lo rechaza. Por eso que todo líder y la congregación, siempre que está en una situación como esa, tiene la obligación de condenar ese pecado y disciplinar a quienes lo practican. En este caso, aconsejamos a los líderes que debemos de prepararnos bíblicamente y profesionalmente, porque nos van a llegar. Yo recuerdo recién
iniciando en el ministerio pastoral. Yo era joven o un adolescente casi. Y llega el primer caso, una hermana a pedir consejo. El esposo inconverso y la agredía físicamente. Mi respuesta, yo me sentía incompetente, no sabía qué hacer. Estaba comenzando en el ministerio, no tenía experiencia. Y viene el primer caso: pastor, mi esposo me pega. Siempre que él agarra su salario, se va a tomar y viene a la casa y me agrede. ¿Qué puedo hacer? Yo solo le decía: hermana, ore. Eso es lo que recetaba. Ore, hermana. A los días venía nuevamente: pastor, me volvió a pegar mi esposo. Mi respuesta es: hermana, siga orando. A los días regresaba: pastor, me golpeó. Y yo le digo: hermana, ya no solamente ore, ahora hay que ayunar. Pero de repente, en una ocasión la hermana dijo, bueno, a mí no me dijo, pero se lo dijo a alguien, y esa persona me transmitió el mensaje y me dice: como no es a él que le están pegando, solo me está mandando a orar. Y yo reaccioné, desperté. ¿Sabe qué hice? Busqué a pastores de experiencias, a pastores que ya tenían años de estar en el ministerio y que sin duda alguna ya habían lidiado con estos problemas. Buscar consejos que me ayudaran. Comencé a documentarme bíblicamente, profesionalmente, para poder ayudar a estas personas, a poder ayudar a esa mujer, a esa hermana. Nosotros tenemos, los líderes, tenemos la obligación. La orden divina es que nosotros debemos de prepararnos bíblicamente, profesionalmente, sabiamente, para tratar todo este tipo de problemática. Tenemos que tratar con sabiduría porque es una realidad que nosotros no podemos negar. La orden divina nos enseña que debemos de llevar estas cosas con mucha sabiduría. Preparémonos sabiamente y tratemos de ayudar a las personas. Dios no creó al hombre y a la mujer para la violencia y la destrucción. Dios no los creó para eso, sino para el respeto y para el amor. Terminar con la violencia intrafamiliar no es una opción, es una obligación de todo creyente que vive en ella, pues ningún ser humano tiene el derecho de maltratar a otros. Por eso que con sabiduría tenemos que buscar consejerías, tenemos que ir a las personas. Y pastores o líderes, escuche este consejo: cuando un problema escapa a tu capacidad, podés remitirlo a otro pastor, podés remitirlo a un ministerio que trabaje en esta área, a hermanos que se han preparado bíblica y profesionalmente para tratar estos casos. Pero muchas veces caemos en una inseguridad ministerial que no podemos nosotros ni resolver ni orientar a la persona, y que al mismo tiempo le prohíbo que vaya a otro lugar a buscar asesoría. Entonces estamos perpetuando la violencia. Por eso salgamos de esa inseguridad que muchas veces tenemos los pastores. Yo antes decía celo, pero no es celo, es inseguridad. Quitémonos esa inseguridad ministerial. Si hay un problema en tu congregación que escapa a tu capacidad, pues busca a otros pastores, a otros ministros que tengan más experiencia, que Dios le haya dado más luz sobre este tema, y remitir a estas personas, porque no es posible que sufría violencia siendo inconversos y ahora que son cristianos continúa el problema. Con sabiduría tenemos que aprender nosotros a lidiar con todo esto. Para eso Dios nos ha dado su palabra. Para eso también Dios ha escogido hombres y mujeres que les ha dado más luz en esta área que a otros. Porque recuerde, somos un equipo y todos somos miembros del mismo cuerpo y cada miembro tiene su propia función. Y puede hacer que usted brille en una área, pero hay otras áreas que les hace falta, pero hay otros hermanos que le pueden ayudar.
Hay ministerios que están enfocados en el área de la familia, del hogar, del matrimonio, que podemos ayudar a personas que están pasando esa situación, viviendo esa problemática desde el hogar. Así que uno de los grandes desafíos de la iglesia, uno de los grandes desafíos de los líderes es que aprendamos a confrontar la violencia intrafamiliar, bíblicamente, sabiamente, profesionalmente, y usted se dará cuenta que vivirán el cristianismo como Dios lo ha diseñado para el hogar, para la familia. Así que, queridos, les animamos a que podamos seguir esta serie que vamos a estar llevando durante algunos programas. Vamos a estar hablando de la familia cristiana, desafíos y deberes que cumplir. Uno de nuestros grandes desafíos entonces es tratar el tema de la violencia intrafamiliar. Tratarlo con sabiduría, con los mecanismos que tenemos, las herramientas que Dios nos ha dado y sobre todo bíblicamente y sabiamente para que podamos de verdad, como dice la palabra, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Por lo pronto, les animo a que nos puedan llamar para participar de nuestro próximo congreso. Les recuerdo mi número telefónico, el 8818-8970. Primer domingo del mes de mayo estaremos realizando nuestro 15º congreso para parejas para los matrimonios. Me despido con este pensamiento. Si tienes lo que hoy es un problema, si oras a Dios, mañana será un testimonio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Con tu corazón dile: levantaré